Muy buenas tardes, estamos a través de La Voz de Zacategrande 89.1 FM, radio que transmite desde el Golfo de Fonseca, desde Puerto Grande. Pues tú me has dado el camino que hay que ver, y aunque se esfuercen en que esto acabe. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantiza la libertad de expresión. Abrazo el viento y el viento. En el cual dice, nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Ya se fue. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, artísticamente o por cualquier otro procedimiento de su elección. Su lugar, siempre es bueno lo que carga el corazón. Si das la mano, el mundo te la da voz. Es muy distinto si pensás en esto. Ahí está sonando Dreadmark, Mantenerse en Pie. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales, por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán sin embargo estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para a. Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. B. La protección de la seguridad nacional, el orden público, a la salud o a la moral pública. Ya se fue. No pierdas tiempo y no hables de maldad. Inteligente es no darle su lugar. Siempre es bueno lo que carga el corazón. Si das la mano, el mundo te la da voz. Es muy distinto si pensás en destruir. Puertas se cierran y ya nunca van a abrir. Defiende siempre el camino de la fe. Son las razones para mantenerse en pie. Muchos gobiernos encarcelan a gente solo por alzar la voz, pese a que casi todas las constituciones nacionales ensalzan el valor de la libertad de expresión. Defensores y defensoras de los derechos humanos amenazados y silenciados. No pierdas tiempo y no hables de maldad. Inteligente es no darle su lugar. Siempre es bueno lo que carga el corazón. Si das la mano, el mundo te la da voz. Es muy distinto si pensás en destruir. Puertas se cierran y ya nunca van a abrir. Defiende siempre el camino de la fe. Son las razones para mantenerse en pie. Los defensores y defensoras de los derechos humanos son aquellas personas, grupos o organizaciones que promueven y protegen los derechos humanos de forma pacífica. Los gobiernos, las fuerzas de seguridad, los intereses comerciales, los grupos armados de líderes religiosos y a veces incluso sus propias familias y comunidades pueden intentar lograr silenciar sus inconvenientes opiniones o acciones. Para ello pueden llegar a matarlas, amenazarlas y recurrir al secuestro y la tortura. Los gobiernos a menudo usan la excusa de seguridad nacional para acallar las críticas. En los últimos años el terrorismo ha contribuido a justificar un incremento de la represión. Por ejemplo, a Julian Assange, fundador de Wikileaks, podrían condenarlo hasta 175 años de cárcel por publicar documentos a los que tuvo acceso. Está acusado ya se fue.
está acusado de divulgar, documentos secretos que, entre otras cosas, informan de posibles crímenes de guerra que cometió el ejército de ya sabemos quién. Lo que hizo Assange es el trabajo habitual de los periodistas de investigación y no debería ser castigarse. La persecución de Julian Assange es un ataque a la libertad de expresión. El mundo te la da voz. Es muy distinto si pensás en destruir. Puertas se cierran y ya nunca van a abrir. Defiende siempre el camino de la fe. Son las razones para mantenerse en pie. Eso es solo una pequeña explicación en que nos basamos para hablar y para ejercer este hábito que le llamamos libertad de expresión, ¿verdad? El problema, vamos al problema. El problema es que hay una pandemia que ataca a niños, mujeres, jóvenes, adultos y ancianos. Si das la mano, ¿Qué tan al tanto estamos de eso? es muy distinto si pensás en destruir. Puertas se cierran y ya nunca van a abrir. ¿Se acuerda cómo se llama el nombre del tema de hoy? Se llama ¿cuánto vale una bolsita de cocaína? Para mantenerse en pie. Tengo una misión, un destino y un proceder que guiarán mis pasos, mi camino, mi bendición, y aprenderé del error que cometo y del mal que puedo hacer, del error que cometo y del mal que puedo hacer. Hoy me mantendré en mi camino, cueste lo que cueste, seguiré y aprenderé, o sí aprenderé del error que cometo y del mal que puedo hacer, del error que cometo y del mal que puedo hacer. Dice, tenemos algunos comentarios. Yo hice una publicación antes de que borren los comentarios. Hice una publicación donde invito al presidente de la junta directiva para la creación de la carretera que va hacia el cementerio. Bueno, la calle ya está, creo que es a arreglarla que van. Bueno, la verdad ni siquiera tenemos mucha información concreta y necesitamos saberla, ¿va? Y por eso los invitamos. Miguel Ángel Zambrano Ordóñez se llama el presidente, y también Angelita Zambrano por un comunicado que ella sacó a Semana Santa. Sí, pues mire, dice aquí, dice Elga Osorio, déjense de bromas, sean serios. El proyecto va a necesitar apoyar, necesitan apoyar el proyecto, que es el lugar más seguro donde vamos a ir a parar. No vamos a ser eternos. Todos aquí estamos de acuerdo con el proyecto, tener un cementerio digno y que podamos todos ir a visitar nuestros seres queridos. Por las aldeas están como están, por gente que no hace y no dejan hacer, pero esto va porque va. Bueno, yo en el comentario yo no dije que el proyecto no iba. Estamos hablando de que hay graves problemas comunitarios.
Dice Odalis Sierra, definitivamente en nuestra aldea, aún existe gente con tanta ignorancia que quiere arrastrar a los demás. Por eso mismo, si usted no está poniendo nada, no pregunte, no investigue, que no tiene por qué hacerlo. Aquí nosotros, los que sí vamos a poner dinero y vamos a recaudar fondos, estamos de acuerdo con el proyecto y eso es lo que cuenta. Oh, qué bien, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, dice Janet Vargas. Por eso es que nuestro lugar no progresa por tanta ignorancia que todavía existe. Bye. Bueno, yo digo algo, ¿va? Está bien. Voy a arreglar el cementerio. Pero si me preguntan, ¿va? Los vivos con los vivos y los muertos con los muertos. Siempre Bye. es bueno lo que carga el corazón. ¿En qué me baso en ese comentario? Es muy distinto. Porque hay problemas gravísimos en Zacate Grande. Nunca van a abrir. Defiende siempre. Hay problemas graves. Son las razones. Hay una pandemia que está arrasando con jóvenes, mujeres, niños, adultos, hasta ancianos. Creo que se han de dar cuenta estas personas que escribieron este comentario. Si no, pregunten en sus comunidades. Yo por eso pongo el nombre de Dima, porque él es presidente del patronato. Y dice, bueno, digo yo, para este tema hemos hecho una invitación pública. Y estamos invitando al presidente del Patronato de la Flor, basado en el artículo 4, inciso B, sobre los objetivos del patronato dentro de sus estatutos, que dice lo siguiente. Para usted, muchacha, que dice que no nos interesa, que no nos incumbe preguntar, nosotros somos una radio comunitaria, tenemos nuestra personería legal como radio, transmitimos desde hace ya casi 14 años. Trabajamos para una organización que creo que ya la han de haber conocido, creo que muchos de la comunidad de la Flor la conocen, que es ADEPSA. Dice el inciso B del artículo 4 sobre los objetivos del patronato, sobre sus deberes y derechos. Celebrar convenios de seguridad pública a favor de su propia comunidad, con las municipalidades, la Secretaría de Estado del Despacho de Seguridad y otras entidades. Se dice, dentro de sus deberes y derechos, ¿va? Del patronato, propiciar en armonía con otras organizaciones similares o afines, federaciones o confederaciones de patronatos que igualmente procuren el bienestar del pueblo de conformidad de la ley. Debido a la existencia de ADEPSA y a la persistencia de esta radio, los patronatos, oigan bien, deberían estar obligados a trabajar en conjunto con ADEPSA. Según el inciso C, que dice que los patronatos van a promover la participación de los miembros de la vida activa de las residencias en general, de la vida activa de la residencial en general, procurar el mantenimiento de las obras comunales. Ahí está la invitación. Yo solo quiero saber cuál es su punto de vista, qué piensa del incremento de jóvenes, niños y hasta mujeres adultas ya adictas al polvo. ¿Qué puedo hacer del error que cometo? Hola, bienvenidos. La adicción a la cocaína es un trastorno grave que afecta la vida de las personas de diversas maneras. Sí, no solamente de la persona que consume, sino de las personas que están alrededor del consumidor. En este video vamos a ver los 5 síntomas más comunes de la adicción a la cocaína. Y comenzamos con el primero, que es la compulsión por consumir. Las personas adictas a la cocaína experimentan una fuerte compulsión por consumirla de forma continua. Esto, aunque sean conscientes de los efectos negativos, ya sea en su salud, en su entorno, con la familia, los riesgos que vienen asociados, ellos tienen bastante dificultad para poder controlar y detener su consumo. Después tenemos la tolerancia creciente.
Con el tiempo, quienes tienen adicción a la cocaína van a desarrollar tolerancia a los efectos de la droga. Esto significa que cada vez van a necesitar dosis mayores para poder lograr la misma sensación de euforia y estimulación que al principio. Después tenemos los síntomas de abstinencia. Cuando una persona adicta a la cocaína intenta reducir o detener el consumo de forma abrupta, es muy probable que experimente síntomas de abstinencia. Estos pueden incluir depresión, ansiedad, agotamiento, irritabilidad, cambios de humor intensos, insomnio, aumento del apetito y deseos intensos de consumir la sustancia. Como punto número 4, encontramos el descuido de responsabilidades y relaciones personales. La adicción a la cocaína puede llevar a un deterioro significativo en las diferentes áreas de la vida de la persona. Los adictos a la cocaína pueden comenzar a descuidar sus responsabilidades laborales, sus responsabilidades académicas o familiares. También pueden empezar a experimentar problemas en sus relaciones personales debido a su consumo de drogas y los comportamientos que vienen asociados a esto. Y por último, tenemos el famoso craving, que son las ansias y el deseo constante de consumir la sustancia. La obsesión por obtener y consumir cocaína se convierte ya en la forma y estilo de vida de la persona y en su principal prioridad. Esto puede llevar a comportamientos arriesgados, como por ejemplo comenzar a robar o mentir para obtener dinero para comprar la droga, empezar a consumir en lugares poco seguros y muchos otros factores de riesgo también. El consumo de cocaína se convierte en el foco principal de su vida, lo que resulta obviamente en la negación de otras actividades que son también importantes. Es importante destacar que la adicción a la cocaína es una enfermedad crónica y muy compleja. Si tú o alguien que conoces está lidiando con esta adicción, es fundamental primero que busquen ayuda profesional y que busquen apoyo especializado para poder superarla. Y bueno, pues recuerda que si todos estos temas te interesan, te invitamos a que te suscribas al canal. Sin tabú. Situaciones críticas. Como puede ver, señora, señorita, adulto, cualquier persona que está escuchando este programa, en ningún momento nosotros como medio de comunicación estamos exaltando algo que diga que estamos en contra de la reparación de la calle que va para un cementerio. Solo estamos solicitando información. Vaya, si tienen tiempo ahí para comentar, deben de tener tiempo también para comunicarse, dice. Aprendizaje, a veces somos niños o somos ciegos ante un gran mensaje. Pero ¿quién está en contra? Sería bueno saber, ¿va? Primero tienes que sí, yo me interesaría saber. Pierdes, sigues fuerte hasta llegar a ser. Y si te caes y te paras. Sí, por ejemplo, bueno, vaya, de las personas ahí, dice un comunicado que salió. ¿Por qué decimos que pueden haber intereses económicos? Vaya, por ejemplo, esta profesora de la comunidad de La Flor publicó cuando dio reapertura al proyecto de los hornos. Miembros de las comunidades que trabajaron allí le dieron apertura e invitaron al periodista Neftalí Rubí y hizo su transmisión, ¿verdad? Ella publicó allí abiertamente esta Semana Santa. Sean bienvenidos, puso, a la comunidad de La Flor a disfrutar de sus playas. Gracias a todas las personas que han trabajado en su mejoramiento. Gracias a Corporación Dinán por el ampliamiento de la calle para el acceso y la construcción de las gradas para que las personas podamos ingresar sin ningún riesgo. Lo que me interesaría preguntarle a ella nada más, solo es una sola pregunta, vaya. Si la familia, si la Corporación Dinán también está involucrada en esto, o sea, en esta carretera también, ¿va? Porque ya me han aclarado en la comunidad de La Flor y el Golfo de que allí fue un trabajo comunitario que se hizo. Entonces, este comunicado ya lo borró. Consultamos con nuestro compañero Alan que nos comentara si sabía algo. No
toman en cuenta para reuniones, o sea, el patronato hacen reuniones con asamblea y todo eso, y nosotros no somos invitados, no sé por qué motivo, siendo que somos habitantes de La Flor, ¿va? Sí no me he dado cuenta de la estrategia que ellos quieren hacer, pero hay que entender muy bien que es una estrategia, pues, divide y vencerá. Se están sembrando más la división, y eso ellos que no lo nieguen, que siempre van a tener el lado económico de estos terratenientes, ¿va? Para desestabilizar siempre lo que han hecho, pues, ¿me entiendes? Entonces, desconocemos cuando eligieron a esas personas que pusiste por ahí, porque como te digo, no nos toman en cuenta. Ellos están pidiéndole a la gente que vive en el exterior que aporte, va, y claro, ellos aquí van a tener el aporte de los facuses. Eso nadie lo puede negar, que lo harán así, pues. Entonces, y como para el simple derecho de después montar otra campaña de desprestigio y decir que somos el grupo que nos estamos oponiendo a las ayudas de los mismos floreños y floreñas, y siempre con la estrategia que llevan ellos. Somos niños. Vaya, ahí está, compañero Alan Jeta, igual que yo, no sabemos nada. Parece que la gente que escribe los comentarios sabe más. No los vamos a entretener. La cosa es que sí hay incertidumbre. Porque, yo estoy hablando del tema, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una bolsita de cocaína? Tenemos un año de estar hablando de este tema. Y pues sería bueno que tomaran en cuenta los estatutos y procedimientos que tiene que llevar un patronato y trabajar en conjunto, vaya, con esta cabina de radio, con ADEPSA, y a dejar de andar sembrando cizaña. Y pues ahí se ponen a publicar chismes por internet. No les basta con chismear por WhatsApp, también tienen que publicarlo por internet. Vayámoslos a lo real, hombre. Estamos dividiendo la comunidad, vayámoslos al grano. Si va a denunciar a alguien, denúncielo, diga nombre y apellido, vaya. Claro, sin poner en riesgo su vida y la de su familia. Porque si no, hay que usar estrategias. Lágrimas de mis ojos caían, no sabía que tanto poder y gloria posee. Pues ahí está abierta la línea 405-204-6133. Puede comunicar al WhatsApp, puede dejar su mensajito ahí. Y no, estamos para ayudar, pues. Estamos para cooperar. Sabemos que la situación no es fácil. Cuando caer y me levanté, jóvenes de 12, 13 años, 15 años publicando abiertamente líneas de cocaína y de que sigue el otro, ¿quién sigue? No sé, he tenido la oportunidad de ver cómo se comparten fotografías y videos cuando lo están haciendo. Y esto no es un tabú, es algo que tenemos que platicar. Porque solo mire a su alrededor. Cuéntelo. ¿Cuántos consumidores tienen su familia allá y no se había dado cuenta? O no que se quiere dar cuenta. Es un problema real. No, si la carretera al cementerio la van a arreglar. Ese es un proceso que tiene que hacerse. Pero fíjense Puerto Grande cómo ha trabajado de manera autónoma. Cómo han recaudado fondos, cómo hacen trabajos. Y ahí no está involucrado la mano de ningún terrateniente ni la mano de ningún alcalde. Ahí lo han hecho de manera autónoma, por su propio esfuerzo. Estamos criticando de la manera, estamos diciendo que hay una cantidad de desinformación que está sucediendo.
Y esta desinformación lo único que hace es nublarlos la vista para no ver el problema real que hay. Los muertos con los muertos, los vivos con los vivos, tarde o temprano los van a tener que enterrar. Ahorita quieren hacer milagros, quieren hacerse santos o de milagros por arreglar una carretera que va para el cementerio. Porque esta es mi verdad. ¿Cuándo se involucraron en la arreglada de los hornos? Se han burlado todo el tiempo, ¿no? De burla los han tenido toda la gente que estaba ahí trabajando. ¿Cuánto tiempo se han burlado de los procesados? ¿De quién? De uno por uno. Ahora les hacen cara bonita para irle a decir que los apoyen. Ese es el significado de la palabra hipócrita para la gente que tira indirectas por ahí, ¿va? Porque de hipócrita me han tratado a mí. Hay que buscar el diccionario para saber qué significa esa palabra primero. No pierdas tiempo y no hables de maldad. Inteligente es no darle su lugar. Siempre es bueno lo que carga el corazón. Si das la mano el mundo te la da voz. Es muy distinto si pensás en destruir. Puertas se cierran y ya nunca van a abrir. Defiende siempre el camino de la fe. Son las razones para mantenerse en pie. Para mantenerse en pie. No pierdas tiempo y no hables de maldad. Inteligente es no darle su lugar. Siempre es bueno lo que carga el corazón. Si das la mano el mundo te la da voz. Es muy distinto si pensás en destruir. Puertas se cierran y ya nunca van a abrir. Defiende siempre el camino de... Cansancio intenso, miedo, somnolencia, ojos sensibles, pupilas dilatadas, exceso de saliva y náuseas. Esos fueron algunos de los efectos iniciales provocados por la heroína cuando se administró en experimentos con perros a fines del siglo XIX. Gracias a su descubrimiento por el inglés Charles Ronald Wright en 1874. En un comienzo la heroína, conocida técnicamente como diacetilmorfina, fue considerada por la empresa Bayer como un medicamento para el tratamiento de la tos, provocada por diversas enfermedades respiratorias, como la bronquitis, asma, tuberculosis. Pero derivado de sus propiedades adictivas, resultó ser más perjudicial para la salud y ser considerada como una droga recreativa. De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas, durante el periodo de 1998 a 2001, 9,2 millones de personas consumían heroína a nivel mundial, ya sea inyectable, inhalada, aspirada o fumada. Finalmente, el Congreso de los Estados Unidos tomó la iniciativa de prohibirla en 1924. Sin embargo, 2 años antes se desarrollaron 260 asesinatos en la ciudad de Nueva York y se culpó la adicción a la heroína como la principal responsable. Se llegó a la conclusión que el 94% de personas arrestadas consumían heroína frecuentemente. De acuerdo a datos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, tan solo en los Estados Unidos durante el 2020, alrededor de 13.165 personas murieron por una sobredosis de heroína. Es una droga derivada de la morfina, y esta a su vez se deriva del opio, jugo extraído de las cápsulas de la dormidera, que puede sintetizarse desde la morfina base. Las primeras referencias datan de 1874, cuando el químico inglés Charles Ronald Wright hirvió alcaloide de morfina negra con anhídrido acético. Obtuvo derivados de la morfina en el St. Mary's Hospital de Londres. Su objetivo principal era determinar la constitución de algunos alcaloides naturales y purificados. Tras su nuevo hallazgo, Wright decidió realizar experimentos de sustancia administrándola en perros. Fue hasta 1890 que el científico alemán Den Hoor obtuvo una sustancia mejorada. Preparó diacetilmorfina calentando morfina negra con exceso de cloruro de acetilo. Sin embargo, aún no se despertaba el interés médico. Fue hasta los últimos años del siglo XIX que la empresa alemana Bayer se interesó por la heroína, con el objetivo de sustituir analgésicos de la época con efectos menos adictivos. La tarea de convertir a la heroína en un medicamento comercial estuvo a cargo del químico alemán Heinrich Dresser, que para aquellos años trabajaba para Bayer.
junto con otros investigadores llevaron a cabo sus propios estudios enfocados en la diacetilmorfina. Y fue hasta 1898 que Bayer inició la producción de la heroína para su venta comercial. Fue clasificado como un fármaco milagroso y que junto con la aspirina probablemente son los dos medicamentos de Bayer de mayor renombre. Tal vez la sustancia fue llamada como heroína, de la palabra Heroisch, que se deriva del alemán y que significa heroico, grande, poderoso. Salió a la venta en forma de polvo, en presentaciones de 1 gramo, 5, 10 y 25 gramos. Y después amplió su presentación en forma de jarabe, tabletas, pastillas y supositorios. El nuevo remedio aliviaba la tos originada por la tuberculosis, neumonía, bronquitis o cualquier tipo de enfermedad crónica. Se consideró a la heroína 10 veces más efectiva que la codeína, otra sustancia que se deriva del opio, para el tratamiento de enfermedades respiratorias. Fue tan grande su éxito que para 1899, Bayer la comercializaba en más de 20 países. Todo parecía perfecto para la empresa alemana, pero a inicios del siglo XX diversos investigadores identificaron que la heroína, una vez que se administraba en pacientes, en una segunda ocasión era necesario aumentar la dosis para que siguiera siendo eficaz. En 1903 se informó de 150 casos de adictos a las drogas, de los cuales 8 eran consumidores de la heroína, y de estos 3 habían vuelto adictos a ella. En 1905 se informó de una mujer que se había vuelto adicta a la heroína, después de ingerirla. Todo parecía indicar que el nuevo fármaco producía peligrosos efectos secundarios. Resultaba más barata que la cocaína, lo que puede ocasionar el aumento de su consumo. En Estados Unidos, la concentración principal de adictos a la nueva droga se encontraba en Nueva York, de los cuales el 98% de todos los drogadictos la consumían. Finalmente, al observar sus efectos adictivos, en 1916 los hospitales del Servicio de Salud Pública de la Unión Americana descontinuaron el suministro de heroína. En 1920, la Cámara de Delegados de la Asociación Médica Estadounidense mencionó lo siguiente: que se elimine la heroína de todas las preparaciones medicinales y que no se administre, prescriba, distribuya y que se prohíba en los Estados Unidos la importación, fabricación y su venta. Fue hasta 1924 que el Congreso de los Estados Unidos prohibió de manera definitiva la venta de diacetilmorfina. En ese mismo año falleció Drisa, la persona responsable de su lanzamiento comercial. Un año más tarde, en 1925, el Comité de Salud de las Sociedades de Naciones la prohibió. A estas iniciativas se le sumaron diferentes naciones. En 1924 fue prohibida en México. En 1928 Costa Rica la prohibió. En 1930 en Grecia fue excluida de la lista de estupefacientes que se les permitía su uso. En 1931 el gobierno polaco la prohibió de manera definitiva. En 1933 por decreto el gobierno español la prohibió. Y en 1934 fue prohibida en Bulgaria. De acuerdo a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2018 aproximadamente 58 millones de personas a nivel mundial consumieron opioides, grupo al que pertenece la heroína, y el tipo de sustancias responsables de la muerte de 110.220 personas por trastornos de consumo de drogas en el 2017. Te habla y te seguirá hablando tu amigo Jonathan Jiménez. Bueno, si a mí no me cree, a ver si le cree a los periodistas que pasan subiendo contenido acerca del tema. Y si no le gusta lo que digo, ahí le va la canción: todos tus muertos, ándate. What are you flex and what you in your program? No first time killing at the way.
Zacate Grande. 89.1, la voz de Zacate Grande. Está desesperado con su revólver cargado. Es difícil de parar cuando comienza a disparar. Sí. Creo que a estas alturas, bueno, ya se fueron, ya ahí estaban, ahí chequeando ahí la transmisión. Estos programas son transmitidos a través de La Voz de Zacate Grande. Y pues tratamos de tocar temas de carácter comunitarios. Y pues crear una ventana entre la comunidad, entre el problema de la comunidad y la solución, ¿no? Como pueden ver, no estamos hablando del tema que ustedes nos acusan. Tenemos nuestro propio tema. Y tenemos más, ¿verdad? Creo que a esas alturas ya tienen que saber cuál es el precio de una bolsa de cocaína. Y creo que ya tiene que haber sido suficiente explicación la que he dado ya para que entienda de que cuando hablo cuál es el precio de una bolsa de cocaína no estoy hablando del carácter económico, sino el precio que pagamos como personas cuando actuamos bajo los efectos de dicha droga, o cuando la señora nos amenaza: si vuelves a llegar así yo me voy de la casa, y la señora se va. Ese es el precio que tenemos que pagar. Perder a nuestra familia, perder a nuestros hijos, perder a nuestros padres, perder nuestros bienes, perder la vergüenza, perder las ganas de vivir, perder inclusive las ganas de actuar, que eso es peor, estar muerto en vida. Andar en vida y no hacer nada, no estar muerto ya. Ese es el precio que tenemos que pagar. Y de eso se trata, ¿va? Nos hubiera interesado platicar ahí con el presidente de la comunidad del patronato de la comunidad de La Flor. Ya le explicamos que estamos en base de ley preguntando. Es muy distinto si pensás en destruir. Puertas se cierran y ya nunca van a abrir. Defiende siempre el camino de la fe. Son las razones para mantener. Un par de explicaciones no le caen mal a nadie. Ahí nos comentaba parte de la audiencia que no se les ha invitado a ninguna reunión. Bueno, como les digo, solo estábamos preguntando nada más qué está pasando. Me detuvieron en junio del año pasado. Pasé 3 meses y medio en prisión y me mandaron a rehabilitación. Luego vine a Savage en noviembre. Estos productos están enfermando sin a tus hogar en hijos. esa época. Alquilé un remolque para dormir en las afueras de Filadelfia. Me arrestaron. Un opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Una droga que hasta hace poco era desconocida porque su uso era hospitalario. Una auténtica epidemia que causa estragos en Estados Unidos con decenas de miles de muertos cada año. Y una solicitud inédita y descabellada para que el ejército estadounidense intervenga en México. Hoy en Cafeína hablaremos del fentanilo, la droga que ha provocado un cisma en las relaciones entre los dos vecinos de América del Norte y que tiene en el centro de la polémica a los cárteles de la droga mexicanos, pero ojo, también a China.
Muchos desconocían hasta hace poco que un opioide sintético utilizado para anestesiar en hospitales y para el dolor había llegado a las calles de Estados Unidos. Pero las imágenes de personas que parecían zombies deambulando por un barrio de Filadelfia dieron la vuelta al mundo y alertaron a las autoridades. ¿Qué droga era esa? El fentanilo es un opioide sintético, agonista de un tipo de receptor que se llama receptor mu, opioide que está presente en las neuronas, en el sistema nervioso central, cuyo uso médico, cuyo uso hospitalario es para producir analgesia, para el tratamiento de dolores, sobre todo de dolores muy intensos, dolores mayores, dolores agudos, dolores oncológicos. Fue creado en los años 60, se utiliza desde los años 70 a nivel médico, es un medicamento de uso esencial, tiene además derivados que son todavía más potentes que el propio fentanilo, que se utilizan para producir analgesia o anestesia a nivel de intervenciones quirúrgicas, y ese es su uso indicado, su uso principal, pero por cierto también admite o se observa el uso recreativo, aunque dadas las características como opioide sintético y su gran poder para deprimir el sistema respiratorio, es un fármaco extremadamente peligroso, adictivo y que puede producir sobredosis y eventualmente la muerte. Hace 2 años, más de 107.000 personas murieron en Estados Unidos por el consumo de opioides, más de 70.000 por fentanilo. En otras palabras, en 2021 esta droga sintética provocó más muertos que las armas de fuego o los accidentes de tráfico y fue responsable del 66% de las muertes por sobredosis en el país. Las cifras además no dejan de aumentar año tras año desde hace más de una década. Pero ¿a qué se debe este boom? Pues lo primero es que Estados Unidos tiene un grave problema con las drogas. No solo es uno de los mayores consumidores de cocaína del mundo, también uno de los que más opiáceos receta para tratar el dolor. Si a ello le añadimos que con solo 1 kilo de fentanilo se producen 1 millón de dosis que se venden a unos $400,000 en el mercado negro, estamos hablando de una bomba de tiempo. Es económicamente barato y además no necesitas miles de hectáreas para cultivarlo, como pasa con otras drogas, ya que se produce en laboratorios. Por todo esto, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado en el último año varias campañas. Estas van desde operaciones para desmantelar las redes por las que se mueve el fentanilo hasta algo bastante inusual en ese país: destinar fondos a la prevención y el tratamiento. ¿Le preocupa a Estados Unidos la salud de sus ciudadanos? Pues probablemente sí, pero obviamente también hay un costo económico. Pero la sorpresa, aunque no tanta, la dieron los republicanos a principios de este año cuando pidieron al Congreso que autorizase el uso del ejército estadounidense para combatir a los cárteles mexicanos y tratarlos como si fuesen, atención, el Estado Islámico. Lo de siempre, si tienes un problema interno de salud pública, nada mejor que echarle la culpa a otro. Esta propuesta, sin embargo, pasó bastante desapercibida hasta que William Barr, ex fiscal de Estados Unidos durante la era Trump, insistió en ello en un artículo en el Wall Street Journal. En él acusa a México de no haber hecho lo suficiente para acabar con los narcos e incluso asegura que López Obrador es el principal facilitador de los cárteles. Lo que asombra de ese artículo es que Barr cita a un expresidente mexicano, la excepción según él, que quería ir a por todas contra los cárteles. Y de todos los que podía elegir, pues eligió al peor, Felipe Calderón. ¿Por qué decimos esto? Pues porque Calderón nunca fue un ejemplo a seguir en este tema. Fue el presidente mexicano que impulsó la llamada guerra contra las drogas, desatando una violencia sin precedentes en México. Todavía hoy aparecen fosas comunes con desaparecidos de aquella época. Y es más, su secretario de Seguridad Pública fue Genaro García Luna, un señor que hace apenas unos meses fue condenado precisamente en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y el cártel de Sinaloa que lideraba en ese momento el Chapo Guzmán. Los republicanos deberían ser más prudentes y no mostrar tan abiertamente este tipo de amistades. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels? Why don't you do that?
El caso es que pedir que el ejército estadounidense intervenga en México para acabar con los cárteles puede parecer una teoría muy loca, y lo es. El problema es que hay una peligrosa narrativa que lleva gestándose años y allana el camino hacia ese escenario. Esta narrativa incluye referencias al narcoterrorismo, que el fentanilo sea catalogado como un arma de destrucción masiva o que los cárteles sean designados como organizaciones terroristas extranjeras, tal y como por cierto ya sucede en Texas. Y no estamos sacando la información de contexto ni nos hemos abonado a las teorías descabelladas. Y si no, vean qué bien hiló todo esto que les estamos contando el senador republicano Lindsey Graham. Sus argumentos, les aviso, dan bastante miedo. This problem is a national security threat. Fentanyl is a killer, and the people killing Americans reside out in the open in Mexico. Now, I don't know if it's a lack of will on behalf of the Mexican government to bring these cartels to bay or a lack of capability. Either way, it's the same result for the United States. Chaos, heartache, terrorism, murder, and it needs to come to an end. Amenaza a la seguridad nacional, asesino, mata americanos, terrorismo. ¿Les suena todo esto, no? Pues esperen que todavía hay más. 200 Americans die every day due to fentanyl overdoses. Fentanyl overdoses cause the equivalent of a new September 11th every 2 weeks. I think John and I believe that if there were an ISIS or Al-Qaeda cell in Mexico that lobbed a rocket into Texas, we'd wipe them off the planet. Vuelve a escena la guerra global contra el terrorismo que llevó a Estados Unidos a intervenir en Afganistán o Irak, pero esta vez con un nuevo protagonista, los cárteles mexicanos. Escuchen. So we're going to do 2 things today. We're going to introduce legislation in the coming days and trying to make it bipartisan to designate these groups foreign terrorist organizations under U.S. law to open up more capability to go after them and their conspirators all over the world. Secondly, we're going to introduce an authorization to use military force where the United States military can go in and destroy these labs and destroy these networks if possible. Pese a todo esto, lo cierto es que el gobierno de Biden, que al final es el que tiene la capacidad de hacer y deshacer, no parece hacer mucho caso a estas propuestas y considera que con sancionar a los cárteles es suficiente. Supongo que pensará que bastante tiene ya con la guerra de Ucrania como para abrir una nueva al lado de casa. Designating these cartels as FTOs would not grant us any additional authorities that we don't really have at this time. So the United States has powerful sanctions authorities specifically designated to combat narcotics trafficking organizations and the individuals and entities that enable them. Pero la postura del gobierno de Estados Unidos no zanja la polémica. Obviamente en México todas las acusaciones de los republicanos han sentado muy mal. López Obrador ha abanderado durante todo su mandato el principio de no intervención y respeto a la soberanía de los pueblos, algo que parece que no tiene tan claro su vecino del norte. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. El cabreo y la preocupación de López Obrador están más que justificados. Hoy en Estados Unidos gobierna Biden, pero el próximo año se celebran presidenciales y el país podría quedar en manos de los republicanos. Hoy además sabemos que esta iniciativa no es del todo nueva. Trump planteó hasta en 2 ocasiones lanzar misiles en México para destruir los laboratorios de droga. Así al menos lo reconoció el que fue su secretario de Defensa, Mark Esper, en un libro escrito por una periodista del New York Times. Pensar los cárteles del narcotráfico en México en pleno siglo XXI pasa por pensarlos también desde el capital transnacional. No todo el circuito de producción, de distribución comienza y termina en México, y es por eso que se está hablando de una dimensión internacional de la producción y la distribución de esta sustancia. Sin embargo, también poco se habla de qué pasa cuando se transita hacia Estados Unidos. En ese territorio pareciera que mágicamente desaparece el tema del narcotráfico y entonces no se habla de cómo estos grupos de
delincuencia organizada continúan estos procesos de distribución en Estados Unidos y qué es lo que hace también Estados Unidos para combatir no solamente desde una crisis sanitaria, sino también incluso esto va ligado directamente al tráfico de armas, al libre comercio de armas en Estados Unidos y el tráfico hacia México, que permite que esto vaya ligado con una crisis también de seguridad en ambos países y que eso no ha sido un tema central de esta discusión. En medio de este panorama, el gobierno de López Obrador lleva semanas defendiéndose de las acusaciones e insiste una y otra vez en que su país no produce el fentanilo que se mueve de forma ilegal en las calles, que este se fabrica en Asia y que incluso han detectado el tráfico de esta sustancia desde Estados Unidos a México y no al contrario, como dicen los republicanos. Por México llega solo el 25% del fentanilo que consumen en Estados Unidos. El 75% del fentanilo que consumen en Estados Unidos llega por Estados Unidos y por Canadá. Y que también considere que nosotros no producimos fentanilo, que el fentanilo llega de Asia y que nosotros estamos ayudando para que no haya tráfico de fentanilo. Y lo hacemos no por miedo a sus amenazas intervencionistas, sino lo hacemos por convicciones humanitarias. El fentanilo no se produce en México, el fentanilo se produce a partir de precursores que no se fabrican en México. Se fabrican en otros lugares, incluido Estados Unidos, y hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México. Entonces, es un problema importado. Resumiendo, para México, si hay un culpable en todo esto, no hay que mirar hacia ellos, sino poner el foco en otro país, el que faltaba en esta historia, China. Su postura es que es en ese país donde se produce el fentanilo, que luego llega a América del Norte y se distribuye como droga por diferentes rutas. Porque recordemos aquí que no todo el fentanilo es ilegal, hay también un uso hospitalario como sucede con la morfina. Y con todo esto, López Obrador escribió una carta a su par chino Xi Jinping para contarle el problema que estaba teniendo con los legisladores republicanos, pedirle ayuda para frenar el tráfico de fentanilo y solicitar información. ¿Quién importa la sustancia? ¿En qué cantidad? ¿En qué embarcaciones? ¿Y desde qué puerto sale? ¿Y hacia qué destino? López Obrador pone sobre la mesa las alianzas estratégicas tanto con Estados Unidos, tanto con China, y es algo que ha venido haciendo durante toda esta administración, diciendo, Estados Unidos, nosotros podemos colaborar, no hay una necesidad de seguir imponiendo la doctrina Monroe, lo cual lo ha dicho abiertamente el presidente López Obrador, pero también no eximir de responsabilidades en el caso de China y la producción que tienen de fentanilo. Entonces, yo creo que por ahí va este tema de cómo se colabora con ambos países, tanto Estados Unidos como con China, en el marco de esta política exterior multipolar que ha ejercido durante 4 años esta administración. La respuesta de China fue inmediata. El problema del fentanilo es totalmente de fabricación estadounidense, Estados Unidos tiene que enfrentar sus propios problemas y la solución pasa por la regulación interna y reducir la demanda. Vamos, lo que viene siendo pon orden en tu casa que tienes un problema grave con el consumo de drogas y deja de echarle la culpa a los demás. El asunto tampoco concluyó aquí. Las acusaciones de los republicanos continúan. El hallazgo de unos contenedores con fentanilo en México llevaron a nuevas llamadas de atención a China y bueno, el tema está lejos de concluir porque parece cada vez más ya un asunto de campaña. Pero ¿acaso importa todo esto? Porque lo importante no es si el fentanilo se produce en México o si llega a través de China. El problema real es que en Estados Unidos hay un mercado interno que demanda cada vez más opiáceos por algo que tendrían que indagar sus autoridades. ¿Por qué miles de jóvenes cada año se drogan hasta el punto de deambular como zombies por las calles? ¿Por qué hay barrios enteros viviendo entre la miseria y la drogadicción? ¿Qué sociedad están construyendo? ¿Qué ilusiones y qué esperanzas hacia el futuro puede tener un joven con 20 años? ¿Y qué ilusiones y qué esperanzas le puedes dar a aquella gente que ya siendo mayor necesita ver que hay un futuro? Y esto no me corresponde a mí decirlo, le corresponde a su gobierno saberlo para acabar con ello. Porque ¿acaso se cree alguien que bombardeando laboratorios se acaba con las drogas? Pues igual acabas con la droga que se produce ahí, pero ni con la droga en general, ni muchísimo menos con el tráfico. El fentanilo puede desaparecer mañana de las calles
calles de Estados Unidos, ¿qué otra droga llegará para cubrir el consumo interno? Porque ni siquiera la detención del Chapo acabó con el cártel de Sinaloa, el hombre más buscado por la DEA durante años, cuya detención acabaría con todos los males estadounidenses, pues otro llegó que su puesto ocupó. El problema de las drogas es largo y complejo, pero lo que está claro es que comienza por la información y la prevención. Y en el caso del fentanilo, que es una droga que te anula, que te duerme, que te anestesia, pues conseguir que aquellos que la consumen quieran vivir una vida y no pasársela cual zombie. Y luego quizá podríamos hablar de que en una sociedad sana la legalización controlada de ciertas drogas es el mayor golpe que se le puede asestar a las estructuras criminales que sacan tajada constante de todo esto. Bueno, como puede escuchar, este es un problema global. Lo que ahorita se mira como carnaval no pasará mucho tiempo para verse como una pandemia, como está sucediendo en otros países más desarrollados. Después de tanto buscar, así es como Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? de Egipto. Y hoy soy un león peleando en la jungla. Ya me ha dado la espada que me alumbra. Luz, siento luz aquí en mi corazón. Luz, siento luz y fuerza de león. En una investigación que realizó Reporteros de Investigación, nos comparte cómo fue el inicio del narcotráfico en Honduras, para tener un poco la perspectiva de cómo llegamos al lugar y al punto, el momento donde estamos. Bueno, ahí está. Mis piernas son de roble. En este audio tenemos respuesta de quiénes son los culpables de que nuestras calles y comunidades estén contaminadas con esa porquería. Y hoy camino firme, sin miedo a tropezar. La espada me da fuerza, me ayuda a continuar. Luz. Club de Coyolito es el nombre con que se denomina al grupo de oligarcas que mantienen lujosas residencias de veraneo en ese lugar. Desde allí, las familias más adineradas de Honduras organizan bodas, fiestas, agasajos, reciben a visitantes extranjeros y también parecen ser una previa escala por la base de Sotocano, donde organizan golpes de Estado. Pues agradecer a todas esas personas que están conectadas con nosotros, que no se reportan, pero que su negocio ahí está. Para inicios del nuevo siglo, el bajo mundo hondureño estaba ya inmerso en luchas por el poder y las rutas del narcotráfico. En aquel entonces gobernaba el país el Partido Liberal, de la mano de Carlos Flores Facusé, sobrino del difunto Miguel Facusé Barjón, un magnate de los negocios en Honduras, al que la Embajada de Estados Unidos señaló de haber permitido el aterrizaje de narcoavionetas en una de sus propiedades. Durante la administración de Flores Facusé, el gobierno de Honduras apenas reportó ante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de la Droga, CICAD, la detención de un funcionario relacionado con el tráfico de drogas. En ese entonces, Honduras informó que no había detectado laboratorios ilícitos de droga y que no contaba con un mecanismo formal para evaluar la eficacia del control de precursores químicos. Se suministraron datos imprecisos sobre el número y las cantidades de droga incautadas en el año 2000 y 2001. En lo poco que se reportó, había opio, cocaína base y crack. Con respecto al número de funcionarios públicos condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas y por delitos de corrupción relacionados con dicho tráfico ilícito, se informó que en el año 2002 un funcionario fue condenado a la prisión por tráfico ilícito de drogas y otros delitos, dice el informe de la CICAD. A solo 2 años del gobierno de Flores Facusé, un hecho que conmocionó a la opinión pública
fue la desaparición del presidente del Poder Judicial de Honduras, Óscar Armando Ávila, que desapareció en el aire cuando se trasladaba en un helicóptero. A la fecha se desconoce su destino. La prensa informó que Vanegas viajaba junto con el diputado del gobernante Partido Liberal por el departamento de Lloro, Donaldo Villatoro, el administrador de los tribunales de San Pedro Sula Norte, Antonio Salazar, el guardaespaldas de Ávila, José Sarmientos, y el piloto José Santos Ferrufino. Ávila Vanegas era de la corriente del empresario Jaime Rosenthal Oliva. En el 2002, cuando Flores Facusé dejaba el poder y arribaba a la presidencia, el nacionalista Ricardo Maduro, con la promesa de cero tolerancia, con maras, pandillas y en el combate del secuestro, el país se debatía en una guerra de poder entre los cachiros y Coque Ramos por el control de las rutas del tráfico de drogas. Fue también en esos años que empezaron a caer algunos diputados hondureños en manos de la justicia. El monitoreo de la prensa escrita permite concluir que a partir del 2002 en Honduras se puso en boga la modalidad de la masacre o muertes múltiples, que continúan hasta la fecha, ligada a la guerra entre narcopolíticos y narcotraficantes. El 18 de marzo del 2004, José Aníbal Echeverría Ramos, alias Coque Ramos, fue asesinado luego de escapar varias veces de la muerte en Costa Rica, Panamá, incluso cambió su identidad, pero finalmente fue asesinado en el hospital de la Penitenciaría Nacional de Támara, 17 kilómetros al norte de Tegucigalpa. En el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, Honduras, lo requerían para enjuiciarlo por la muerte de uno de los miembros de la familia de los cachiros, Osman Isidro Rivera, ocurrido el 22 de marzo de 2003. Primeros narcodiputados. Solo habían pasado unos días de la muerte de Osman Isidro Rivera y el 20 de junio del 2003, el diputado del Partido Liberal, alparlacén centroamericano, César Augusto Flores Díaz, fue detenido con 7 kilos de heroína. La policía nicaragüense lo detuvo en el puesto de Peñas Blancas entre Nicaragua y Costa Rica. El diputado fue condenado en Chinandega, Nicaragua, ese mismo año y estuvo en prisión hasta el año 2009. Fue liberado por buena conducta y regresó a Honduras el 18 de noviembre del 2012, cuando se convirtió en candidato a alcalde en el municipio de Sabana Grande del departamento de Francisco Morazán por una de las corrientes del Partido Libertad y Refundación Libre. Consta en el diario oficial La Gaceta número 33.305 del 16 de diciembre del 2013. El 5 de julio de 2003, una semana más tarde de la detención de Flores Díaz, el diputado nacionalista por el departamento de Lloro, Armando Ávila Pachamé, era detenido cerca de la escena donde la Fiscalía contra el Crimen Organizado detectó una avioneta de la que se descargó una tonelada de cocaína cerca de Mata Guandurraga, en San Esteban Olancho. Según las pruebas evacuadas en juicio oral y público, Esteban Ávila Pachamé fue condenado en febrero de 2004 y asesinado el 11 de julio del 2004 en la penitenciaría de Támara, llamada por los delincuentes La Universidad. A Coque Ramos y al diputado Ávila Pachamé los asesinaron con menos de 4 meses de diferencia. Desde 2004, también Ramón Lobo Sosa era investigado por el jefe de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, DLCN, por el general Julián Aristides González. Ramón es hermano de Porfirio Pepe Lobo, quien fue presidente de Honduras entre 2010 y 2014. La placa legislativa del carro del diputado Ramón Lobo Sosa fue número CN0256. Dicha placa fue encontrada por la DLCN en casa de Coque Ramos. A partir de allí, la DLCN inició una investigación de los vínculos de Lobo Sosa que aún no muestra resultados. 89.1, la voz de Zacate Grande. El expresidente Lobo Sosa, en una entrevista con reporteros de investigación, ha negado conocer vínculos de negocios de droga entre su hermano con Coque y reconoció que su hermano conoció a los cachiros, pero por el oficio del ganado. El general Aristides González fue asesinado en diciembre del 2009, unos días después del triunfo de Pepe Lobo Sosa como presidente de la República. En 2019, la MASIC acusó a Ramón Lobo Sosa por el caso de la caja chica del hermano.
Con la muerte de Coque Ramos, los cachiros se consolidaron como los actores más importantes del mercado hondureño. Contaron con el apoyo de la prominente familia Rosenthal para su crecimiento. Gianni Rosenthal, miembro de la familia, fue enjuiciado y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero. Tras cumplir su condena, regresó a Honduras, que también fue candidato por el Partido Liberal hacia la presidencia. Rosenthal y sus coacusados en Estados Unidos, incluido Jaime Rosenthal Oliva, su padre, ex vicepresidente y ex diputado de Honduras, utilizaron entidades asociadas con una sociedad de cartera controlada por la familia Rosenthal, Inversiones Continental Panamá, SADCB, Inversiones Continental, para lavar ganancias del narcotráfico para los cachiros, según fiscales estadounidenses. Rosenthal proveyó a los cachiros durante unos 5 años de fuentes de financiamiento para las actividades criminales de medio para lavar sus ganancias provenientes del narcotráfico y de legitimidad pública, contribuyendo de esa manera con el ambiente de impunidad al que permitió a los cachiros prosperar y poder importar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Al mismo tiempo que en Colón prosperaban los cachiros, arreciaba un conflicto entre campesinos y Miguel Facusé, el tío del expresidente Flores Facusé, apoyado por las fuerzas militares y de seguridad del Estado. En la actualidad continúa el conflicto agrario y un nuevo problema por los recursos naturales entre campesinos de Guapinol y Lenir Pérez, uno de los herederos de Facusé tras su muerte el 23 de junio del 2015. De acuerdo con el defensor de derechos humanos Joaquín Mejía Rivera, la diferencia entre Facusé y Lenir es que su suegro fue del Partido Liberal y Lenir Pérez lo asocian con el financiamiento de la campaña del nacionalista Juan Orlando Hernández. Lo sospeché desde un principio. Según un cable desclasificado de los Estados Unidos, el consejero político de la embajada en Tegucigalpa, Palmieri, reportó que según una fuente policial hondureña, una avioneta cargada con droga aterrizó con éxito en marzo del 2004 en la propiedad privada de Miguel Facusé, un prominente hondureño que es una de las personas más ricas del país. Su carga fue descargada con un convoy de vehículos que estaba custodiado por 30 hombres fuertemente armados. La fuente también afirmó que Facusé estaba presente en la propiedad. La fuente también afirmó que Facusé estaba presente en la propiedad. La fuente también afirmó que Facusé estaba presente en la propiedad en el momento del incidente, dice el cable. De acuerdo con la documentación estadounidense desclasificada, la propiedad de Facusé fue vinculada 3 veces con incidentes de aterrizaje similares en poco más de un año. En uno de esos incidentes se detuvo a 2 conocidos narcotraficantes y se decomisó 420 kilos de cocaína. 2015. En una operación el Ministerio Público capturó a José Ángel Bonilla Vanegas, ex contratista de INAN, empresa de Facusé. Era socio de los Cachiros y de los Valle. Ese día el Ministerio Público informó en un comunicado que ahora aparece retirado de su página web. A través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, ejecuta la Operación Venado, con el objetivo de efectuar 3 allanamientos y 15 aseguramientos de varios bienes en el Valle de la Guan. Entre los bienes a asegurar se encuentran 3 viviendas de lotes de terreno, 10 vehículos propiedad de José Ángel Bonilla Vanegas, que controlan la distribución junto a estructuras estatales. Esta forma de operar es más evidente en San Pedro Sula. La MS se fortaleció a tal extremo que controla laboratorios para procesar cultivos de cocaína, tal como se mostrará más adelante en esta serie de investigación. La propia hermana del mandatario Hilda Hernández Alvarado habría aparecido en medio de esta guerra por la reconfiguración del mercado. Todo lo relacionado con su asesinato es un secreto. Algunas versiones sugieren que su muerte fue una revancha de los Valle y del cartel de Sinaloa. 89.1, la voz de Zacate Grande. Este es un problema que se enraiza en las entrañas del capital empresarial que se mueve en nuestro país. Y miren quién paga los platos rotos.
Porque esto no crean que esto para aquí, ¿verdad? Unidos hermanos debemos. No hacemos nada. En unificación, aquí nadie está peleando, hombre, por la calle del cementerio. Los muertos con los muertos, los vivos con los vivos. Estamos hablando de una pandemia que mata a niños, jóvenes, mujeres, adultos y ancianos, que está acabando con nuestra sociedad. Para acabar con tanta Un problema que lo hemos puntualizado como desde dónde pues se enmarca, ¿va? Desde el 2004, dice la investigación. Abrieron las puertas al narcotráfico. cambiar el rumbo torcido. Y aunque tal vez a la audiencia de fuera de Zacate Grande les parezca extraño de que, ay, que tanto que mencionan estos empresarios, esos son los vecinos de nosotros. En el mundo hay esos son los vecinos que tenemos. Y están haciendo cosas malas en nuestro país y en nuestra sociedad. Las han hecho por mucho tiempo, por muchos años. ¿Ustedes creen que toda esta división viene de la nada? Gente alegando por chismes, gente alegando porque quiere alegar nada más. Miran el problema real y se hacen de la vista gorda. ¿Cuál es el futuro de nuestra sociedad? Peleando por la calle del Panteón. ¿Quién anda peleando por la calle del Panteón? O sea, mira, hasta a mí me han involucrado en ese pleito. Yo solo hice una publicación de que hay una problemática de desinformación. Pues la audiencia se reporta conmigo. Mi trabajo es hacer público, ¿verdad? ¿Cómo se diría? La necesidad de informarse de la audiencia. Porque no es fácil hablar. Encontrar las palabras adecuadas para llevar ese mensaje, ¿no? Pues la gente que me escucha siempre sabe que yo siempre hablo partiendo, ¿verdad?, de la miserable vida que tenemos, que llevamos. Hablo siempre por la organización, por la unificación. Imagínense una isla, una península con más de 30 empresarios millonarios. ¿Cómo no van a incidir estas personas en lo que pasa en las comunidades? ¿Cómo no se van a dar cuenta? ¿O que ustedes creen que les importa? ¿Ustedes creen que a ustedes les importa? Bueno, pues ahí está. De realidades concretas. ¿Cuánto vale una bolsita de cocaína? El programa de este día. Pues no es lo que esperaban, ¿verdad? Estaba esperando un precio. La verdad yo no sé, no tengo ni idea. Pero sí sé que hay muchas vidas que están en riesgo, más que todo la juventud, ¿verdad? Si no se hace algo inmediato. O sea, es un problema de eso, tienen que reunir la comunidad y platicar de ese tema, todas las comunidades. No, es que aquí hablamos para Juan, para que escuche Pedro también. No crean que la gente de Puerto Grande no está escuchando y no crean que la gente de Puerto Grande no sabe el problema que tienen también. Ellos saben, si todo lo que pasa en una comunidad pasa en la otra, solo es cuestión de tiempo nada más. ...89.1 Vamos a terminar este programa con la canción de Gerardo Pimentel, vocalista de Los Rastrillos, que el día de ayer falleció, pero nos ha dejado esta canción que hoy suena a través del 89.1. Ya saben qué es lo que va a ocurrir, nunca déjenlo pasar. Ya saben qué es lo que va a ocurrir, nunca déjenlo pasar, no lo dejen pasar, no lo dejen pasar. El viejo cielo azul ha desaparecido, ya no lo veremos más.
estrellas un vago recuerdo. Solo me queda usurpadores de la naturaleza. Ni rastro de la selva dejan. Solo una sucia tierra seca. Solo una sucia tierra